Vamos a comenzar con nuestro estudio del capítulo 17 de Juan. ¿Sí? Iniciamos una nueva porción. La porción es Va allá, la hora ha llegado. Va allá. Llegó la hora. Esto lo sacamos del primer versículo de Juan 17. Nos dice que estas cosas habló Yeshua, estas cosas conectan con lo que veníamos estudiando capítulo 13 al 16. Sobre todo 14 al 16, que son los discursos que de alguna forma se agregan al capítulo 13. En el capítulo 13 tenemos un contexto de última cena. Tiene paralelismos con los evangelios sinópticos. Por ejemplo, Judas, el traidor. Por ejemplo, Pedro y sus discursos, yo no te voy a negar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, están reunidos, ¿sí? A la mesa, están reunidos para celebrar algo. Los sinópticos nos dicen que era la cena de Pascua y Juan es un poco más difuso. Juan se centra se enfoca en otras cosas. Y habíamos dicho que el capítulo 14 terminaba diciendo levantaos, vamos de aquí, como diciendo levantémonos de la fiesta. Pero no sabemos a dónde va, no nos informa a dónde va y la cosa sigue discursiva, capítulo 15, capítulo 16, que es como que se estira, como que se hace un chicle y en ese evento se insertan las enseñanzas del 15, del 16 y también del 17. Entonces estamos en un bloque discursivo, ¿sí? Que intenta ser lo más atemporal y ageográfico posible. Porque eso le interesa es el mensaje. ¿Y cuándo vamos a tocar de nuevo la realidad? ¿Cuándo bajamos a tierra y nos encontramos con la historia? Capítulo 18, versículo 1. Habiendo dicho Yeshua estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón. Entonces ahí vuelve la historia normal, la que uno conoce, la de los evangelios sinópticos, que se van a ir a Getsemaní, que va a venir la oración por la copa que pase, que van a venir los alguaciles, que van a venir Judas con antorchas y palos, etcétera, etcétera, y lo van a arrestar a Yeshua. Pero esto es un interludio donde el evangelista busca que nosotros nos desconectemos por un momento y estamos como suspendidos en el aire con estas enseñanzas cósmicas de Yeshua, porque nos va a hablar de mansiones celestiales, nos va a hablar de metáforas, de la vid, nos va a hablar de una cuestión donde el discurso es medio como atemporal. Y vamos a ver indicios en este capítulo, un discurso atemporal, donde pasado, presente y futuro están como en la misma dimensión, como que está todo achatado, y esto tiene que ver con el objetivo, ¿sí? Con el objetivo de estos discursos y con el objetivo de Juan 17. Ya vamos a ver. Pero primero tenemos que ser fieles a las escrituras y vamos a leer. Así que vamos a leer un versículo cada uno, son 26 versículos. Dice el capítulo 17, versículo 1, estas cosas habló Yeshua y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Seguimos leyendo. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta es la vida eterna, que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Yo te he glorificado en la tierra. Porque Si no pasa nada, favor. lo que se Sí. dio en los demás. Y he acabado la obra que me diste, que hiciera. Léete el 5 también. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos serán y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Porque yo les he dado palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. no me voy a quedar en el mundo, pero ellos están aquí y yo voy a ti. Padre Santo, cuídalos por el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno así como tú y yo. Digo el tuyo. Mientras estuve con ellos, los protegí y ninguno de ellos se perdió, y excepto el hombre
que estaba destinado para la destrucción. Sucedió así para que se cumpliera lo que se dice en las Escrituras. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El 17, ¿no? Sí. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Los he mandado al mundo como tú me enviaste al mundo. Me estoy preparando para servirte. Lo hago por ellos, para que ellos también estén preparados para servirte. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí y por la palabra de ellos. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les mostré cómo eres. Seguiré haciéndolo para que el amor con el que tú me amas esté en ellos, y yo viva en ellos. Amén. Amén. Entonces, este es nuestro pasaje llamado, algunos llaman oración sacerdotal, la oración sacerdotal de Yeshua, como una oración de intercesión. Vamos a ver, y ya les voy adelantando, que parece más que una oración. El texto nos presenta que esto fue una oración, ¿no? Pero parece más que una oración, o una oración mezclada con una suerte de narrativa, parece como un balance de gestión, parece como un balance, porque Yeshua empieza hablando y detalla su obra. Un raconto. Hace un raconto de su obra y dice, acabé la obra, es hora de pasar a la gloria, ¿no? Y ahí está la frase, la hora ha llegado. La hora es una de las palabras de Juan. Si hemos hablado antes de esto, por ejemplo, el primer milagro, las bodas de Caná, ¿se acuerdan? Sí. La madre, María, le dice, no tienen vino. Y Yeshua dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Entonces, fíjese cómo el evangelista va sembrando esta cuestión de la hora. Llega el capítulo 4, por ejemplo, y Yeshua está con la samaritana. Y le dice, la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Con lo cual, el Evangelio de Juan nos apunta desde inicio ya a una hora especial, ¿sí? Entonces, el Evangelio de Juan es profundo, tiene una intencionalidad, tiene una estructura y tiene una forma, tiene un formato. Y ese formato tiene que ver con transmitir con una narrativa, algunos inclusive ven una narrativa tipo tragedia griega, ¿sí? Acá hay un juego, hay un manejo por parte del escritor. No es una biografía, ya lo hemos dicho varias veces, lo vuelvo a repetir. No es que alguien que, como un periodista, sin poner de sí, sin poner su impronta, redacta cosas que pasaron. No es esto, ¿sí? No es una crónica. Los evangelios sinópticos quizás tienen un poco más de crónica, pero definitivamente el Evangelio de Juan no es una crónica, ¿sí? Entonces es una narrativa con una finalidad para un público y en un contexto. Y esto siempre vuelve a ser importante. Entonces esta oración tiene una mezcla de oración, de narrativa, de balance de gestión, de próximos pasos, donde de una forma Yeshua va tildando los desafíos y las oportunidades y las metas. ¿Cuál es el desafío? Hay un mundo incrédulo alrededor. Y en Juan 17 el mundo es la parte incrédula y la parte que aborrece, no es el mundo donde están las personas que hay que alcanzar, ¿sí? Es la parte oscura del mundo,
es la parte que va a hacer sufrir a los discípulos. Hay un desafío, hay un mundo incrédulo que aborrece a Yeshua y a los discípulos. Y hay divisiones en la comunidad. Y acá tenemos que entender que este evangelio se escribió tiempo después, ¿sí? Se ubica hacia finales del siglo I. Podemos pensar en distintas etapas de la redacción, no que se empezó a escribir en Juan 1 y se terminó en Juan 21, sino que hubo una primera versión. En esa versión se insertaron cosas, posiblemente lo que estamos leyendo de 13 a 17 o de 14 a 17 es parte de una segunda, ¿sí?, inyección más discursiva que histórica. Por eso acá no se nos está narrando ni dice Yeshua estaba apoyado en la piedra tal, en el monte de los olivos o no sé dónde, y oró mientras tanto Pedro estaba. No, esto es un discurso, no está conectado a nada terrenal. Y estos agregados o esta parte donde esto va creciendo el evangelio tiene como finalidad también llegar a una nueva realidad, a un nuevo contexto que hemos estado tratando de reconstruir. El énfasis es la unidad. ¿Cuál es la meta? La unidad. Que sean uno. Para que el mundo crea. Unidad y amor en la comunidad. Ahora, si eso le estaba diciendo Yeshua a los 11, quizás suena medio como exagerado, ¿sí? Porque él está insistiendo en algo de amor y unidad cuando lo que van a pasar los discípulos en las horas que siguen tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con la falta de fe, tiene que ver con el miedo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Todo lo que pasó en ese momento. Ahora, si yo entiendo que esto está proyectado a una comunidad posterior, donde hay una comunidad de creyentes que está atravesando dificultades y que el evangelista les tiene que acercar a un Yeshua que les hable a su oído. ¿Se dan cuenta? El evangelista escribe esto para que le llegue y le entre al oído de la comunidad. El evangelista no le está escribiendo a Pedro, no es para que esto lo escuche Pedro, no es para que lo escuche Santiago, no es para que lo escuche Bartolomé, es para que lo escuche la comunidad que llamamos la comunidad juanina. Posiblemente una comunidad en Éfeso, posiblemente, al fin del siglo I, que posiblemente está dividida, que posiblemente está falta de amor. Y si conectamos esto con el resto de los escritos juaninos, vamos a ver que, por ejemplo, Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso dice que ha perdido su primer amor. Conectemos los cables. Bueno, ¿cuál es la oportunidad? Este es un mensaje, un balance de gestión, desafío, hemos hablado, oportunidades, profundizar más en el Padre, va a hablar mucho de conocer. Ellos han conocido, que sigan conociendo, ¿sí? Que avancen esto de conocer. Y esto es el distintivo de la escuela de Juan, el distintivo de la comunidad de Juan. Una comunidad que busca profundidad, conocer. El evangelista quiere que su comunidad profundice. Por eso insiste esto en el conocer. Vamos a ver que había otras comunidades que priorizaban otras cosas. ¿Cómo podemos estructurar este discurso, esta narrativa, esta oración? Bueno, del versículo 1 al 5 ustedes ven que Yeshua como que habla de sí mismo. He acabado la obra, Padre, glorifícame, así yo te glorifico. El versículo 3 es muy llamativo y nos va a dar el toque de lo que estoy diciendo. Fíjense lo que dice. Esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan. Uno respondería, se para, toca el timbre en cualquier iglesia y dice, ¿cuál es la vida eterna? Y Yeshua perdona tus pecados y vos tenés vida en el cielo eternamente, ¿no? Cuando morís vas al cielo. Eso sería la respuesta la mayoría de la iglesia evangélica cuando toca el timbre, si hay timbre, y le digan eso. Acá la comunidad juanina está por otro andarivelis para que te conozcan. Es hoy, no es, no, te morí, bueno, como yo ya hiciste la oración. No, es ahora, es el conocer. Porque si no sos un muerto en vida, si no conoces a Dios en esta vida, sos un muerto en vida, sos un zombie que tenés apenas tu vida natural. Se dan cuenta ya que la comunidad de Juan es una comunidad que no es, como se dice hoy, mainstream, no es de multitudes. Porque con este discurso no vas a las multitudes. La vida eterna es conocer, es profundizar, es en la experiencia del Espíritu Santo y de conocer más y entender. No es tan superficial, es de profundidad. En esta parte tenemos la palabra glorificar, ¿sí? Que está relacionada con la hora de la gloria. Hemos hablado de esto. No es la cruz, no es la muerte infame de la cruz, es un momento de gloria. Y acá también hay un elemento de tragedia griega. ¿Cuál es la tragedia griega? Hay un héroe que por algún motivo termina mal, ¿sí? Entonces se va anticipando y se va diciendo, mirá que termina mal, va a pasar esto. Como las películas de hoy, que uno recibe pistas para saber y uno tiene que empezar a especular, será será fulanito, ¿quién lo va a traicionar? ¿Será él, el otro? Bueno, entonces acá hay una suerte de narrativa donde
la hora va a llegar, la hora va a llegar, la hora llegó. Juan 17, la hora llegó. Es una hora atemporal. Por ejemplo, hemos leído versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, dice. La versión, si no va a leer, dice, ya no estoy en el mundo. ¿Cómo, Yeshua? ¿No estás más en el mundo? Y en otro versículo dice, yo no soy del mundo. Dice, y ellos tampoco son del mundo. Pará. ¿Sí? Se dan cuenta que no puede ser un lenguaje concreto. Estamos acá hablando de un mensaje, un lenguaje metafórico. ¿Me siguen? Porque estamos hablando no del mundo físico. No es el mundo físico. Y Yeshua, que todavía no murió, que todavía no resucitó, todavía no ascendió, ya está fuera del mundo. Entonces, se dan cuenta que el mensaje es atemporal. Es como que no hay referencia. Como que el pasado, el presente y el futuro colapsan, ¿sí? en una realidad suprarracional. Estamos más arriba. Estamos en un mensaje que busca trascender la coyuntura. Por eso Yeshua va a orar por sus discípulos y dice, no ruego por estos, sino por los que van a venir después. Entonces, la hora de la cruz es la hora de la gloria, porque es una tragedia positiva. Este es el mensaje del evangelista. No es una tragedia, es una tragedia positiva. Entonces, la hora que llegó no es la hora de morir en la cruz, es la hora de la gloria. En la gloria que va a estar relacionada con el martirio y un post-martirio. ¿Está bien? Está relacionado con que Yeshua revela la gloria de Dios, manifiesta el carácter del Padre, pero también la muerte y el martirio se revisten de gloria. Nosotros también hacemos lo mismo. Como es la canción, la marcha San Martín de San Lorenzo. Y nuestros granaderos, no lo saben, perdón, valga mañana. Y nuestros granaderos envueltos en la gloria, dice algo así. ¿Sí? La victoria, envueltos. Bueno, hay varias marchas donde el sacrificio tiene que ver con la gloria. Nuestro himno nacional, ¿quieren? Más fácil, ¿cómo termina? O juremos. Bueno, parece que leyeron Juan. Sí, o juremos con gloria a morir. Plagio de Juan. Pablo también escribe, ¿no? Sí. Bueno, entonces, volvemos al versículo 3. Fíjense qué interesante. La vida eterna, ¿alguien que lo pueda leer? Lento. Conversión Reina Valera, si puede ser. Y Yo. esta es la vida eterna. Por favor, Ale. Pasa la... Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti mismo, el único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. Acá como que tenemos, de repente sale a la luz la narrativa. Fíjense, y yo orando, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, concepto judío, ¿no? El Dios único, y agrega, y a Jesucristo, como él estuviera hablando de sí mismo, como habla alguno en tercera persona. Porque Juan Pablo, ¿vieron? Entonces, a Juan Pablo le gusta el mate. No, a mí me gusta el mate. Y la expresión Jesucristo es una expresión es bien de los textos, no es de lo que se decía, es de lo que se escribe. ¿Está bien? No es de lo que se dice, sino que al escribirse los textos se empezó a usar Yeshua, Hamashiach, traducido al griego, Yeso, Christos, que son dos palabras. Y acá se termina uniendo porque hizo moda unir, pero son dos palabras. ¿Sí? Entonces acá es como que aparece la mano del evangelista. El evangelista dice que ustedes tienen que creer en el Padre y tienen que creer en Yeshua el Mesías. ¿Ustedes creen que Yeshua oró así? Padre, tienen que creer en Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, me imagino yo, tenemos insumos. ¿Quién pone los insumos? ¿Quién pone las palabras claves? ¿Quién pone las frases de efecto? El propio Yeshua. ¿Quién arma con esos insumos la torta? Están los insumos, está la harina, el huevo, manteca, no sé, la vainilla, la esencia de vainilla, los insumos. Los pone Yeshua. Es lo que se sabe, lo que se recuerda de él. Pero acá hay una torta, ¿sí? Acá no hay ni harina ni huevo, acá hay una torta. La torta la arma el evangelista. Por eso queda en evidencia que está hablando de que hay que creer en Jesucristo. Y no es una oración, ¿sí? Sino es un mensaje encubierto en modo oración. No se asusten, es así. Son formas, son formatos. Tenemos que amigarnos con esto. Así está escrita la Biblia. Si queremos aprender la Biblia, tenemos que entender. Oraciones narrativas. ¿Hay otras de la Biblia? Sí, hay otras. No hay problema. ¿Sí? Al contrario, nos enriquece, nos permite ver la tridimensionalidad. Para que ustedes se convenzan, tengo que pasar al otro punto, pero antes les termino de dar la estructura. Versículo 1 al 5, Yeshua da así como un balance de su gestión. Habla él y el Padre. Después viene la parte 2, del 6 al 11, donde Yeshua detalla más su resultado de la obra, ¿sí? Que manifestó a los hombres del mundo, le dio a conocer sus palabras y ellos la han recibido, sus discípulos han recibido. Esto de recibir no simplemente bueno, la escucharon. Que hay una palabra un poquito más
con raíz. Tanta raíz tiene que esto tiene que ver con el concepto de Kabbalah, recibimiento, Kabbalah, lekabel, recibir. Pero no recibir, te doy un mate, recibir mate, no. Dios da un conocimiento y yo recibo el conocimiento. El que está al lado mío no recibió el conocimiento. En un contexto de Éfeso en el siglo I, donde había gnosticismo tiene que ver con el conocimiento, y de una fe que es para pocos, para iniciados, vemos que el Evangelio está tratando de hacerse lugar en medio de ese contexto, diciendo el verdadero conocimiento viene del Padre por medio de Yeshua, no viene por medio de lo que vos decís, gnóstico. Viene por medio de Yeshua porque Él es el que revela al Padre. Él es el enviado y nosotros recibimos al enviado. Lekabel, Kabbalah, recibimiento. ¿Sí? Es una palabra mística. No estoy queriendo decir que Juan es un místico, que en parte lo es. ¿Sí? Es una palabra que no es superficial, pero también tiene mucho de raíz mística, y de hecho la Kabbalah judía es este concepto, ¿no? Bueno, entonces, después la parte 3, que sería el centro, sería del versículo 9 al versículo 19, donde es la intercesión por los discípulos, ¿sí? No pido por el mundo, pido por los discípulos. No pido por el mundo porque el mundo no me interesa. Está diciendo, ese mundo malo, incrédulo y que aborrece, yo no lo estoy ahora queriendo salvar en el sentido de queriendo disculpar. Yo ahora estoy centrado en los que me siguen, porque ellos tienen que seguir la obra. Y el mundo le va a creer a ellos, si están en unidad y tienen amor. O sea, acá el foco no es el mundo, el foco es la continuidad de la obra de Yeshua. Porque esto es un balance de gestión. Yo terminé, pero la obra no terminó. Lo vamos a ver. Entonces, ahí viene la santificación, que sean uno, ¿sí? Después volvemos, la cuarta parte, que vendría a ser como la segunda, hay como un esquema de 1, 2, 3, 2, 1, ¿me siguen? 1, 2, 3, 2, 1. Tenemos uno al inicio y uno al final. 2 y 2 y en el medio el 3. Entonces, la parte 4, que se relaciona con la parte 2, es versículo 20 a 24, que es la intercesión por la comunidad. Y la última parte, 25 y 26, termina hablando y hace énfasis en esto que veníamos hablando del conocimiento, que va a traer el amor y va a traer la presencia divina. Y que tiene que ver con esto de la parte más mística, más profunda, ¿sí? Conocer el amor y la presencia de Dios en medio de ellos. Hemos hablado de la hora de la gloria, tiene que ver con el martirio, tiene que ver con la revelación. Y Yeshua dice que levanta los ojos al cielo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Dos cosas. Primero, se estilaba en la época no el cerrar los ojos como se estila hoy, sino levantar los ojos. ¿Está bien? Es la misma idea, ¿sí? Enfocarse en Dios era levantar los ojos al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué levanta los ojos al cielo? ¿Por qué el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos? Bueno, esto tiene una raíz también, esta idea. No siempre fue así. Si se hubiera escrito el Padre Nuestro en vez del tiempo de Yeshua, nos atrasáramos, iríamos hacia el pasado algunos siglos, la oración sería Padre Nuestro que estás en el templo, santificado sea tu nombre. Porque Dios habitaba en el templo. Ustedes ven los salmos, ¿sí? Dios que habita en su templo, desde Jerusalén, te bendice, tarará, tu grupo. La Bueno, oración de Salomón también, cuando oren y miren hacia el templo. miren hacia el templo. Entonces, Dios estaba en el templo, habitaba el templo, su nombre habitaba el templo, su gloria, esta gloria que Juan menciona tanto, era la gloria que estaba en el templo, pasa la catástrofe de la destrucción del templo. ¿Y ahí qué pasa? Y ahí los judíos tienen que recalcular, pasan por una crisis muy profunda. ¿Y cómo salen? Salen reinterpretando y reconectándose con Dios, no quedándose fijos a lo que habían aprendido antes. Isaías, Jeremías, Ezequiel muestran un nuevo camino. Ezequiel va a decir en su profecía que él ve a Dios, Ezequiel 10, abandonando el templo antes de su destrucción, abandonando Jerusalén antes de su destrucción. ¿Qué está queriendo decir? En realidad vino Nabucodonosor y destruyó lo físico, el templo, la ciudad, que ya no tenía esencia. Ya no mató a Dios. Nabucodonosor no mató a Dios al destruir el templo. No destruyó a Dios al destruir Jerusalén. Simplemente destruyó edificios. Dios no estaba ahí como para que Nabucodonosor lo agarrara. Entonces, acá hay una pedagogía de Ezequiel diciendo Dios en realidad no habita, ¿no? Y hay varios textos, dice, Dios no habita en templo hecho de mano, Pablo lo va a decir. Bueno, esto fue un aprendizaje de entender que la vida seguía aunque no había templo, que no era el fin. Y ahí da paso
paulatinamente a lo que nosotros conocemos como, o sea, la profecía con tinte apocalíptico, ¿sí? La apocalíptica que le dicen, que son una serie de escritos, podemos decirlo, cósmicos, fantasiosos, ¿sí? Fantasiosos en el sentido de que usa figuras que exceden al mundo real, para tratar de vislumbrar lo que viene, ¿sí? Todo eso se dio a partir de Ezequiel. ¿Se acuerdan? Ezequiel 1 tiene las visiones. Bueno, en estas visiones empieza con el trono de Dios, la gloria de Dios. Dios tiene un carro, ¿sí? En hebreo la Merkabah, un carro, y los querubines que vuelan, etcétera, etcétera. A partir de esa época, que es la época del exilio, empieza a hablarse del Dios del cielo. Ustedes van a Daniel, el Dios del cielo, o el Dios del cielo y de la tierra. Y esto en el Nuevo Testamento es el pan cotidiano, ¿sí? Pero no siempre fue así. Entonces acá Yeshua no ora al templo que tenía al lado, ¿sí? ¿Me siguen? No está orando al templo, no, está el segundo templo. La presencia de Dios no estaba ahí. No oró al templo, oró al cielo. El aprendizaje de Israel y de los judíos es que hay vida más allá del templo. Y lo tuvieron que aprender por las malas, porque un día no tuvieron templo y dijeron, bueno, si no hay templo se acaba la vida, nuestra vida de fe. Muchos dijeron, sí, bueno, me voy a hacer ahora, no sé, de algún dios de los pueblos vecinos, del dios babilónico, porque es el más poderoso. Y Yeshua aprendió en la sinagoga y en el templo que Dios habita en los cielos. Se lo enseñaron cuando fue chico y iba y escuchaba eso. Era una enseñanza normativa, ¿sí? Normativa, no era que solo Yeshua oraba levantando los ojos al cielo. Sí, levantaban los ojos, los brazos. ¿Está bien? Entonces, esto para dar un contexto histórico, ¿sí? Y entender cómo Israel, que antes enfocaba a un Dios que vivía en el templo, pero no siempre hubo templo. Entonces, ¿dónde vivía Dios antes del templo? Y en el fondo uno puede decir, Dios necesita vivir como el hombre en algún lugar físico. ¿Vale? Entonces, al hablar del cielo, habla de su autoridad, que está por encima de nuestra esfera, digamos, mundana de habitación, que excede nuestra dimensión. Entonces, queda la pregunta, ¿fue o no una oración de Yeshua, lo que acabamos de ver? ¿Y Yeshua fue una persona de oración? Sí. Escuché a alguien que dijo o escribió, no sé dónde lo leí, una crítica ácida. ¿Sí? Yeshua, como hijo de Dios, oró y dijo tantas cosas. ¿Cómo puede ser? O sea, dijo cosas, dijo frases, dijo oraciones, que a nadie se le ocurrió recordarlas como eran, en hebreo, en arameo, en lo que quieras, pero no en griego. Si realmente Yeshua es el hijo de Dios, que vino una vez en toda la historia humana, ¿cómo puede ser que no tenemos nada de lo que él dijo como él lo dijo? Dudo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, es la realidad. Hasta que nos deparemos con algún escrito que quizá está oculto en algún lugar, ¿no? Y puede salir a la luz. Ahora, tenemos que atenuar esto pensando en que era una cultura oral y las cosas se hablaban y se escuchaban y recién con el tiempo se escribía. Y ese recién en el tiempo, en ese medio tiempo, pasaron muchas cosas, que llevó a que lo que se escribía acerca de Yeshua ya no podía ser, o no era una crónica, como dijimos, sino tenía que ser un mensaje de discípulos para discípulos y en un contexto dado. Hay muy pocas oraciones de Yeshua guardadas en los evangelios. Sí se dice que oró, pero ¿cuáles son las oraciones que están transcriptas de Yeshua? En Mateo hay 4 oraciones de Yeshua, 4 oraciones que sumadas da 67 palabras. En Lucas hay 3 oraciones, sumadas 45 palabras. En Marcos no se registra ninguna oración de Yeshua. En Juan hay 2 oraciones que tienen sumadas 46 palabras, más Juan 17, que son 486 palabras. Pregunta, ¿Yeshua oraba corto o oraba largo? Según Juan 17 oraba largo, según las otras oraciones oraba corto. ¿Ese número es en español? En griego. ¿Cuáles son las oraciones registradas en el Nuevo Testamento de Yeshua? Mateo 11, 25. Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Fíjense lo que acabamos de decir. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mateo 26, 39. Se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 42. Oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mateo 27, 46, copy-paste, oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Ahí no dice, pero bueno, se supone que... Eso es lo que dice Mateo. Las únicas oraciones de Yeshua transcritas de Mateo. Lucas. Lucas 10, 21. Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, repite Mateo 11, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra,
Porque escondiste estas cosas y los habías entendido, las has revelado a los niños, sí, Padre, porque así te da. Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? ¿Dónde estaba? Yeshua, en la cruz. Lucas 23, 46. Yeshua, exclamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Juan 11, 41. Marco dijimos que no tiene. Juan 11, 41. Yeshua, alzando los ojos a lo alto, está delante de la tumba de Lázaro, alzando los ojos a lo alto dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y acá hay una aclaración. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Como ganando con el codo, diciendo, para ustedes. Juan 12, 28. Padre, glorifica tu nombre. No estamos contando acá el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro es una oración que Yeshua les enseña, ¿sí? Claro, más que está orando. Y no tenemos que entrar a profundizar a ver de qué se trata. Entonces, lo que tenemos son oraciones cortas, tiene sentido. Si me preguntan a mí, para mí es más factible que estas oraciones que acabo de leer sean propias de Yeshua, sean expresiones que quedaron en los oídos y en las mentes de las personas, y que en la oración de Juan 17 tenemos una narrativa que no quita que haya palabras o conceptos de Yeshua, pero que hay otra finalidad. No está simplemente recordando una oración, está ampliando conceptos. Esa es mi opinión, no estoy solo en esto. Pero no estoy diciendo que es la realidad, uno puede decir, esta es la oración de Yeshua, yo lo entiendo, lo creo, ¿sí? Pero acá hay indicios. ¿Cómo puede ser que los evangelistas, nadie registra nada, son unas pocas oraciones repetidas, que son básicamente 3 o 4, cuando Yeshua se regocija, Getsemaní, ¿sí? Palabras en la cruz, y esta oración de Yeshua frente a la tumba, que lo dice para que los demás escuchen. Vamos a agregar insumos para tratar de darle contexto a esto. No es el único personaje central de las Escrituras que tiene un discurso de despedida. Y acá tenemos que entender que a Yeshua se lo presenta en los Evangelios siempre a la sombra de. Hemos hablado mucho de que a Yeshua en Juan, también en Mateo, se lo presenta a la sombra de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés es un personaje ya asimilado por la comunidad. Asimilado. No se explica, no hace falta explicar a Moisés. Entonces, Yeshua, presentado a la luz de Moisés, es más fácil de entender que presentado con otro paño de fondo. O como el paño de fondo de David. O de Samuel. ¿Sí? Grandes líderes. O casualidad, Moisés, Samuel y David, y también Josué, tienen discurso de despedida. Todos ellos tienen discursos de despedida atribuidos a ellos. Los indicios muestran que no fueron de ellos, sino que es un legado y un mensaje posterior. Por ejemplo, y el más conocido, es el discurso de Moisés en el Deuteronomio 32. Es un famoso cántico. ¿Sí? Moisés, con 120 años, se pone a cantar. ¿Sí? No sé si agarra la guitarra, agarra el quinor, agarra un instrumento de cuerda y les enseña un cántico, que es larguísimo. Todo Deuteronomio 32. Si ustedes ven, es un cántico de condena. Es un cántico donde le da con un palo al pobre pueblo. Y bueno, si ustedes ven, no condice la situación. Están por cruzar el Jordán, el pueblo está ahí, están los fieles, los que eran infieles ya murieron, está la nueva generación, imagínense, Deuteronomio, están en los llanos de Moab por cruzar el Jordán, tiene que ir todo para arriba, está Josué que van a seguir, y les empieza a hablar de una serie de cosas que uno las entiende, acepta que ese discurso y ese cántico está relacionado con lo que va a pasar mucho tiempo después, que es que el pueblo de Israel va a ser infiel, que el pueblo de Israel va a caer en la idolatría estando en la tierra, y se va a engrosar su corazón porque tiene mucha riqueza y se va a traer a Dios y Dios lo va a tener que castigar y va a ir mal y al final Dios va a tener misericordia. No aplica a un grupo de ex esclavos que están ahí, que han sido fieles a Dios en el desierto porque los infieles han muerto y acaban de arriesgar el pellejo en las batallas que han ganado y que no quieren ir y conquistar la tierra. Dicho esto, encontré en este discurso memorable atribuido a Moisés, ¿sí? También está en Josué 24 el discurso de Josué, que es en la misma tónica, elíjanse a quién van a servir, si a los dioses de Canaán, a los dioses de Egipto o a los dioses de Babilonia, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Samuel 12, tenemos el discurso de Samuel, y en David tenemos un discurso y un salmo de David, haciendo un raconto de su vida. Entonces, que Yeshua haga un raconto literariamente combina, ¿sí? Los grandes personajes de la Biblia tuvieron su despedida, tuvieron su momento donde hacen un resumen y se trasladan al futuro.
En Deuteronomio se le atribuye a Moisés, Josué, etcétera, etcétera. Fíjense cómo empieza el discurso de... Voy a hacer como un paralelismo para que ustedes vean que no solamente esto, sino que posiblemente, tal vez, la oración de Juan 17 se espeja en palabras clave de Deuteronomio 32. El discurso empieza así, dice Moisés: escuchen cielos y hablaré. Estaba la palabra cielo. Yeshua levanta los ojos al cielo. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Dice Juan 17, he manifestado tu nombre, lo he manifestado con mi boca. Versículo 3 de Deuteronomio: porque el nombre de Jehová proclamaré. El nombre de Jehová proclamaré. En Juan 17 dice: les he dado a conocer tu nombre. Tu nombre. Engrandecer a nuestro Dios, dice Moisés, tu Hijo te va a glorificar a ti, dice Yeshua. Moisés dice: él es la roca cuya obra es perfecta. Obra perfecta. Yeshua dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Y después va a hablar también de que sean perfectos en unidad. O sea que la palabra perfecto aparece. Todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y en él ninguna iniquidad. Yeshua va a hablar de Padre Santo, va a hablar de Padre Justo, versículo 25, y Moisés va a decir que Dios es justo y recto. O sea, los dos mencionan que es justo y que es santo. Ved ahora, dice Moisés, que yo soy y no hay dioses conmigo. Dice Dios por boca de Moisés: que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Yo hago morir y yo hago vivir. La palabra vida, esta es la vida eterna. ¿Sí? Yo hiero y yo sano, nadie puede librar de mi mano. Guárdalo, Señor, en tu nombre. Yo soy el que puede guardar. Porque yo alzaré a los cielos mi mano, dice Moisés. Yo alzaré a los cielos mi mano. Yeshua levantó los ojos al cielo. Diré: vivo yo para siempre, para que les dé, dice Yeshua, para que les dé vida eterna a todos. Moisés dice: alabad naciones. Y Yeshua dice: para que el mundo crea. Entonces, hay ciertos indicios y palabras claves, que es la exaltación de Dios, la obra de Dios es perfecta, en Dios no está el error, ¿sí? Dios es el que da vida y es el que tiene el control, Dios está en los cielos y Dios da vida, y finalmente las naciones van a reconocer esto. Entonces podemos ver algún tipo de sintonía, algunos dirán, bueno, una correlación débil, otros verán una correlación más gruesa. La verdad es que lo que en Moisés es Dios, o sea, ¿qué hace Moisés? Moisés se pone entre Dios y el pueblo, castiga al pueblo en nombre de Dios, defiende a Dios y acusa al pueblo. Entonces es un mediador medio raro, es un mediador raro que a nadie le gustaría tener porque te está condenando. Pero esto hay que entenderlo, lo que yo le dije, esto está escrito mucho después, no es que Moisés se puso a hacer esto. La persona que edita la Torá y edita Deuteronomio dice: si Moisés se levantara de la tumba y los viera a ustedes, les diría esto. Es cierto. Sí. Así hay que entenderlo. Yeshua es un mediador conveniente, porque Yeshua en Juan 17 se pone en el medio, ¿sí? Defiende a los discípulos, defiende a los que van a creer después. Él se pone como pivot, o sea, yo soy el garante de todo esto, y deja una exhortación leve: sean uno, crean en mí, crean en el Padre, ámense, ahora les toca a ustedes, ¿sí? Es mucho más potable. ¿Por qué? Porque lo está escribiendo a fin del siglo I. Si escribiera ahora, Yeshua o el evangelista viniera a escribir Juan 17 hoy, ¿qué diría? Mejor que Si está hablando de unidad, ¿qué le diría a la iglesia hoy? Que sean uno, Se olvidaron. ¿sí? Todo bien, tranqui. No sería tan tranqui. Bien. Bueno, ¿se dan cuenta cómo es? Algunos dicen que en esta oración de Juan 17, el autor hasta contó las sílabas y contó las palabras, y que hay una estructura simétrica de sílabas y palabras. Puede ser, puede que no. A mí me dicen que yo lo creería, porque hemos hablado más temprano del Salmo 119, que ya tiene, es un salmo, sí. Habla de Dios, sí. Habla de cosas importantes, sí. Pero también tiene estructura. También es acróstico. También los versículos empiezan con una letra, según el alfabeto hebreo. Una cosa no quita la otra, ¿sí? El autor del Evangelio de Juan tiene un manejo del griego, tiene un estilo, no le da lo mismo decir las cosas de una forma que otra, ¿sí? No es que, bueno, con tal que se diga el mensaje lo decimos de cualquier forma, no, ¿sí? Hay una estética, entonces puede ser que haya una estructura donde hay una simetría. En esto, y el Evangelio de Juan es muy simbólico, cuando dice algo, pone algo, hay un simbolismo. Las señales son 7, por ejemplo, las señales que sigue Yeshua, y
7 veces en el texto aparece la palabra enviar. ¿Casualidad? Tal vez. Tal vez no. En Juan 17. Juan 17 aparece la palabra enviar 7 veces. Aposteleias. Aposteleias en griego. Donde viene la palabra apóstol. ¿Sí? Apostolizar. 7 veces en el texto. Fíjense cómo está estructurado. Versículo 3. Que conozcan al Padre y a Yeshua quien ha enviado. Versículo 8. Estos han creído que tú me enviaste. Fíjense que el enviar está relacionado con el conocer y con el creer. Después dice, como tú me enviaste al mundo, versículo 18, así yo los he enviado al mundo. Y este es el texto bisagra, está en el medio. Tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Tú me apostolizaste, yo los apostolizo. Versículo 21, que el mundo crea que me enviaste. Versículo 23, que el mundo conozca que me enviaste. Fíjense que está en paralelo, está en espejo con versículo 3 y versículo 8. Versículo 3 habla de que conozcan que me has enviado. Versículo 8, han creído que me enviaste. Y en espejo aparece el versículo 21, que crean que me enviaste, que conozcan que me enviaste. Y el versículo 25 al final dice, estos han conocido que me enviaste. Entonces, hay 7 palabras, ¿sí? Y en el medio está la disruptiva, porque todas hablan de Yeshua. El Padre lo envió a Yeshua. Han creído que me enviaste. Han conocido que me enviaste. Pero en el medio está la única que difiere y es yo los he enviado. Entonces acá encontramos, en el medio de toda esta cáscara, el mensaje. ¿Cuál era el versículo bisagra? 18. ¿Cuál es la bisagra? Yeshua está hablando hasta el hartazgo de que el Padre lo envió, que quede bien claro. Pero en ese rulo de volver a decir lo mismo varias veces, de repente sale la nueva enseñanza, que es yo los envío a ustedes. Con lo cual, los discípulos y la nueva generación y la comunidad de Juan ahora es la que toma la posta. Ustedes son enviados. Entonces, acá hay una enseñanza importante. Juan 20:21, cuando ya está Yeshua resucitado, vuelve a repetir, como me envió el Padre, así yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Todo esto, uno lo tiene que calibrar, esta enseñanza, con 1 Juan 4. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la primera carta de Juan? 1 Juan 4 habla 3 veces de enviar. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El Padre ha enviado al Hijo Salvador del mundo. Juan 4:9, 4:10 y 4:19. 1 Juan 4 nos ayuda a entender lo que está queriendo decir Juan 17. ¿Está bien? Siempre en 1 Juan tenemos la enseñanza un poco más terrenal, menos metafísica. En Juan 17 estamos un poco más metafóricos. Entonces, uno de los mensajes importantes de esta oración es entender esta comisión. Y para terminar tenemos que entender el contexto. Entonces, ¿por qué Juan 17 es como es? ¿Por qué en vez de tener una oración corta de Yeshua tenemos un discurso de gestión? ¿Por qué tanta repetición? ¿Por qué tanta estructura? ¿Por qué tanta repetición de palabras claves? Hay muchas palabras claves. Hemos hablado de la hora, hemos hablado de la gloria, la palabra mundo, la palabra conocer, la palabra creer, la palabra unidad. Son muchas palabras que son sembradas una y otra vez. Es parte de la pedagogía de Juan repetir y que uno conecte. ¿Sí? No hay palabras nuevas, sino que se van sembrando y uno las puede recolectar a lo largo del Evangelio. Hay una cuestión pedagógica. ¿Cuál sería la comunidad que leyó de primera mano esto? Porque esto se escribió. El Evangelio se escribió. Alguien lo escribió como está. En una, en 2 veces, en 3 veces. Esto se escribió con una motivación. Conectar a Yeshua con una comunidad específica. Dijimos, posiblemente una comunidad en Éfeso después del año 70. ¿Qué pasa en el año 70? Destrucción de Jerusalén. Ya no hay templo. Ya no hay una ciudad de Jerusalén donde podemos ir a peregrinar. Está todo destruido, los judíos han sido esparcidos. Tenemos una comunidad mixta. El Evangelio habla bien y bastante de los samaritanos, algo raro. Posiblemente en esa comunidad hay samaritanos. Habla de judíos y habla de griegos el Evangelio. Entonces, posiblemente en la comunidad mixta. Posiblemente también hay discípulos de Juan el Bautista, porque el Evangelio le dedica bastante, al inicio sobre todo, a entender quién es quién. Quién es Juan el Bautista y quién es Yeshua. Y dejar las cosas en claro. En el año 80, 90 del siglo I no hacía falta si no hubiera gente hablando de Juan el Bautista. Sería un personaje ya perdido. ¿Sí? Nadie lo traería a la memoria. Que Juan el Bautista diga, yo no soy el Mesías, yo no soy digno de desatar los zapatos, atarle la correa del calzado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es necesario que yo mengue y que él crezca. ¿Sí? Demasiadas frases que nos muestran un contexto. Sin templo, la sinagoga ahora es el único lugar de fe. ¿Dónde está la escritura? ¿Dónde están los rollos de la Torá?
¿Dónde están los rollos de Isaías? Están en la sinagoga. Pero la sinagoga ahora, después del año 70, está tomada por fariseos. ¿Sí? Exclusivamente. Los fariseos son los que sobreviven. Posiblemente en la comunidad juanina también haya ex-esenios. ¿Se acuerdan los esenios? ¿Qué pasa con los fariseos y la sinagoga? Después del año 70, vuelve a pasar esto de que están sin templo nuevamente. Entonces tienen que desarrollar una fe lejos del templo y lejos de Jerusalén. Esto es muy difícil. El fariseo va a encontrar la solución concentrándose en la Torá, poniendo la Torá arriba de todo, ¿no? Como hasta el día de hoy, la Torá por encima de todo. Estudiar la Torá es lo principal. Siendo celosos, monoteístas, celosos. Seguir a Moisés. En ese contexto, discípulos de Yeshua no son bienvenidos, hacen ruido, son confusos. Hablan de Yeshua como el Hijo de Dios. Tienen una onda mucho más mística. Han logrado juntar un montón, una bolsa de distintas facciones. Lo dijimos. Hay gentiles, hay samaritanos, hay judíos, hay esenios, hay de todos los colores, hay sacerdotes. Son mucho más apocalípticos, piensan que el Mesías viene ya, que esto se termina, y entonces no combinan con la sinagoga farisea. Y empieza a haber dificultad y empiezan a ser expulsados. Juan 16 dice, no se extrañen de que nos expulsen de la sinagoga. Ese es el contexto. ¿Qué pasa con Roma? En Roma gobierna Domiciano. Domiciano, un emperador del año 81 al año 96. ¿Saben cómo se hacía llamar Domiciano? Señor y Dios. Señor y Dios. Fácil, tranquilo. No en vano, en Juan 20, el evangelista le hace decir a Tomás, ¿se acuerdan cuando Tomás ve las manos huecas de Yeshua, los pies huecos? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? ¿Alguien lo puede leer? ¿Juan 20 cuánto? Búsquelo. No lo tengo. Juan 20, hacia el final. Eso le dice Yeshua, pero ¿qué dice Tomás? Vamos a buscarlo. Señor mío, Dios mío. O sea, nada de Domiciano. Señor mío, Dios mío, Yeshua. Entonces se dan cuenta que Juan está con tantos dramas que resolver el evangelista que tiene que poner necesariamente Yeshua allá arriba. Entonces nos describe un Yeshua cósmico, un Yeshua que antes de morir en la cruz ya no estoy en el mundo, ¿sí? Pero tenemos que entender eso. ¿Con qué está lidiando el evangelista? Está con un emperador que se dice que es Señor y Dios. Entonces, ¿con quién compite Yeshua? Con el emperador, con Juan el Bautista, con este y el otro. Entonces se nos presenta un Yeshua energizado, un Yeshua aditivado, presentado de una forma tal que compita. Ahora, el Yeshua que andaba por, como se dice, las calles polvorientas de Jerusalén, posiblemente ni hacía estas oraciones de Juan 17, de 30 versículos y 500 palabras, ni era alguien que, acá está, Señor, Dios mío, estoy acá, por favor, ¿sí? Vestido de púrpura, y nadie lo entendía, diciendo, bueno, mi discípulo... Un cardenal. ¿Sí? No. ¿Está bien? Entonces, tengamos cuidado con sacar conclusiones en función de cómo el Evangelio nos pinta, porque el Evangelio está luchando con miles de dramas y hace lo que puede, y el evangelista, si hoy tuviera que escribir las cosas, las escribiría de otra forma. Entonces, el emperador establece culto imperial, había un culto a César, un culto a Domiciano, confisca, exilia y mata a los discípulos de Yeshua, porque son rebeldes, no quieren aceptar el culto. Esto está como telón de fondo del Apocalipsis, por ejemplo. Impuesto a judíos y a mesiánicos, castigo después de la destrucción de Jerusalén. Judíos rebeldes, estos monoteístas rebeldes, castigo, impuesto, población empobrecida. Los discípulos de Yeshua estaban pobres, ¿sí? Entonces todo esto genera tensión. Y para sumar, había divisiones. Si no, la oración no sería que sean uno, que sean uno, que sean uno, que sean uno, que sean uno. Diría otras cosas. Pondría el énfasis en otros puntos de necesidad. Ahora, lo que estaba en juego era una atomización, y esa atomización para el evangelista iba a ser la destrucción de todo este ministerio, de toda esta obra. Pues Yeshua los envió a ustedes, tienen que ser uno. Si no, el mundo no va a creer, si no, esto termina y va todo a parar por agua abajo. Fíjese lo que dice 1 Juan 2.19, alguien que lo pueda leer. 1 Juan 2.19. Va a hablar de división en la comunidad juanina. 1 Juan 2.19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Bien, entonces acá tenemos una clara alusión de que hubo un desprendimiento, posiblemente por tensiones internas, filosofías y doctrinas. Va a decir que son el anticristo, o sea, lo va a tratar un poco mal. La carta de Juan, el anciano, dice, son manifestaciones del anticristo. ¿Quién andaba por ahí? Había un tal Cerintus.
Cerinthus. ¿Qué decía Cerinthus? Cerinthus decía que Yeshua era un ser humano que por determinado momento fue poseído por un espíritu. El espíritu lo poseyó en el bautismo, cuando bajó como paloma, y lo soltó en la cruz. Entonces, era un humano y durante esa época del ministerio de Yeshua vino un espíritu elevado, un espíritu superior, y lo poseyó, y por eso estaban los docetistas. Habíamos hablado ya de los docetistas, los docetas, que decían que Yeshua en realidad fue un fantasma, que no era humano. Una apariencia humana, pero un fantasma. Por eso, en realidad no sufrió. Entonces, todo lo que predica acá la escuela juanina del martirio, la hora de la gloria, el sufrir no tiene sentido, porque en realidad Yeshua no sufrió porque era un espíritu. Y estaban los gnósticos, ¿sí? Que dicen, bueno, Yeshua es exponente de una religión de misterio. Yeshua conocía los misterios de Dios y por eso tenía los poderes, tenía los oráculos. Entonces, nosotros tenemos que seguir detrás de ese conocimiento oculto, etcétera, etcétera. Esto tiene su reflejo en las cartas de Apocalipsis. ¿Se acuerdan las cartas de las 7 iglesias? Hay mensajes pesados, hay mensajes de condena. Por ejemplo, va a hablar de los que se dicen judíos que no son, va a hablar de sinagoga de Satanás, va a hablar de una iglesia que está muerta, ¿sí? Va a hablar de los que dicen que estudian las profundidades de Satanás, va a estar Jezabel, ¿sí? Va a haber una iglesia vomitada, etcétera, etcétera. Entonces son todas cuestiones que tienen que ver con la crisis en las iglesias en el fin de siglo. Entonces hay una falta de unidad porque hay muchos que enseñan, hay mucha divergencia y esto es complicado. Entonces esta oración pidiendo unidad apunta a alinear, ¿sí? Alinear a la comunidad detrás de Yeshua. Por eso Yeshua solo, ni siquiera sus discípulos. Hay otra tensión, que es la tensión entre la iglesia la iglesia romana. Ya existía la iglesia romana, Pablo le escribe a Roma, que es la iglesia más rica, ¿sí? La iglesia más occidental, o sea, la iglesia oriental y occidental, ¿sí? Roma y Grecia contra Siria y Asia Menor, donde estaba Éfeso, ¿sí? Actual Turquía. ¿Por qué? Porque las iglesias tenían distintos modelos, no eran todas iguales. Las comunidades mesiánicas. Las principales, las que tenían más poder, más influencia, seguían un modelo más petrino, de Pedro, episcopal, muerto rey, rey muerto, rey puesto, ¿sí? Muerto Pedro, hay que poner un líder, y manda el líder, ¿no? Episcopal, un líder. Eso es lo que se estaba imponiendo, líderes verticalistas, ¿sí? No es el mensaje del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, si hay alguien que manda, y Yeshua, el resto estamos todos iguales, ¿sí? Lo importante no es mandar, lo importante no es tanto la liturgia, ¿sí? Ni aquí ni allá, sino no es adorar con una liturgia según el episcopo, sino adorar en espíritu y en verdad. Judíos juntos con samaritanos y junto con gentiles. ¿Se acuerdan? Y que el Espíritu Santo gobierne. Hay dos modelos. El modelo de Juan es un modelo más de minoría, más de iglesia chica, más basado en el espíritu, más sin liderazgo fuerte. Y el modelo de Pedro, un modelo más fuerte, más vertical, ¿sí? Más fácil de entender, más para las masas. Esta tensión está, lo vamos a ver en la tensión que en el Evangelio lo vamos a tener a partir de ahora entre el discípulo amado y Pedro. ¿Se acuerdan? El discípulo amado y Pedro van a estar en contraste a partir de los capítulos que vienen. Pues son dos modelos, no son dos personas. Son dos modelos. Ahora, en el fondo, tenemos que los dos modelos son válidos y va a aparecer el capítulo 21 de Juan, donde hay como una armonía. ¿Se acuerdan? El capítulo 21 del Evangelio de Juan tiene por motivo dos cosas. ¿Se acuerdan que salen a pescar? No pescan nada. Aparece Yeshua en la playa, hijitos, tenés algo de comer, le dice hijitos, ¿sí? Palabra de Juan. Pedro estaba desnudo, el discípulo amado le dice, es el Señor, ¿no te das cuenta? Ahí Pedro se viste y se echa al mar. Siempre este contraste, el discípulo amado siempre sabe lo que está pasando, siempre conecta con Yeshua, lo conoce Yeshua. Pedro es el impulso, la actividad, es el buen corazón. Ahora es interesante que el Evangelio de Juan, que le dedica muy poco a Pedro y que generalmente lo pinta medio no muy bien, dedica este texto de las 3 veces, Pedro me ama, y apacienta mi oveja, apacienta mis corderos, etcétera, etcétera, y termina diciendo que lo seguía el discípulo amado, y que Yeshua dijo que a ti, si quiero que él quede hasta que yo venga, y que este dicho se extendió entre los discípulos, que aquel discípulo no moriría. Bueno, medio raro, o sea, medio desconectado. Parece que ese capítulo 21 es como un agregado, ¿sí? Como una explicación de una situación. ¿Cuál es la situación? Por un lado murió el discípulo amado y Yeshua no volvió. Murió el discípulo amado y Yeshua no volvió.
los que creían en este mito, entre comillas, estaban enojados, estaban confundidos. ¿Qué pasó? Entonces sale el evangelista a aclarar. Fue una forma de decir, no quiere decir que esto iba a pasar. Entonces hay una aclaración muy importante, porque había una fe depositada y había una cuestión con el discípulo amado. La otra cosa importante es que Pedro es reivindicado. Si bien a Pedro Juan se la hace difícil, ¿no? Porque 3 veces le dice me ama, me ama, me ama, pero lo reivindica. ¿Qué quiere decir? Que la comunidad de Juan no tenía que ver con malos ojos a la comunidad de Pedro. La comunidad de Juan tenía que entender que también, así como el discípulo amado seguía a Yeshua y tenía una autoridad, también Pedro tenía una autoridad. Y que Dios lo había restaurado para él. O sea, que había un liderazgo que era aprobado por Dios, el de Pedro. Pero en realidad lo que estamos hablando acá es de lo que viene después. ¿Sí? Entonces acá hay una idea de conciliación. Y Juan 17 es que sean uno. Entiendo yo que la comunidad de Juan en Éfeso, y que estaban en Éfeso, sea una, pero que también sean uno con los que tienen el modelo de Pedro, porque si no, no va a funcionar. Y si uno lo extiende al día de hoy, dice, bueno, seguramente Juan estaba teniendo en cuenta la unidad de judíos independientemente de su etnia, sean judíos, gentiles, ¿sí? Todos los discípulos de Yeshua, judíos y gentiles y samaritanos, que sean uno. Termino con un comentario. Tanto los fariseos como los esenios fomentaban la presencia de ángeles, ¿sí? Los fariseos creían en Dios y estaban los ángeles. Por eso Pablo va a decir que la Torá fue dada por medio de ángeles. Eso está en la Biblia, ¿sí? Está en Hebreos también, que la Torá por intermedio de ángeles fue dada. ¿Por qué? Porque bueno, son los servidores de Dios, son los que están en el medio. Los esenios también fomentaban la angelología y ellos se decían que eran los santos de abajo y fomentaban la comunión con los santos de arriba. ¿Quiénes son los santos de arriba? Los ángeles. Apocalipsis también nos va a pintar un escenario lleno de ángeles. Ahora, el Evangelio de Juan, hasta ahora hemos hablado de ángeles, Juan 1 no, Juan 2 tampoco, Juan 3, Juan 4, Juan 5, no hay protagonismo de ángeles. El único protagonista es Yeshua. Y esto también lo va a decir la carta a los hebreos. Si ustedes se acuerdan, la carta a los hebreos empieza diciendo que Yeshua es mayor que los ángeles y que Yeshua es mayor que Moisés, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, Yeshua es el único representante de Dios en la tierra. Y luego de él su espíritu. Para el buen lector, lo que está, entre otras cosas, diciendo, paren la mano con los ángeles. ¿Sí? Paren la mano con los ángeles, porque acá los ángeles no están ocupando el lugar de Yeshua. Por lo que dice o por lo que deja de decir, podemos encontrar las diferentes tensiones que había por detrás de una oración de Yeshua, que en realidad es un legado, que en realidad el evangelista es como que lo trae a Yeshua y lo pone delante de esa comunidad y le dice, si Yeshua estuviera hoy acá, le diría algo más o menos así. ¿Ah? Más o menos así. Iría por acá, iría por la unidad, iría por entender que en quien glorifica a Yeshua, al Padre de Yeshua, iría por la importancia de conocer, de profundizar, ¿sí? De amor, ¿sí? No tanto de liturgia, no tanto de quién manda y quién obedece, sino de una cuestión más interna, ¿sí? Ese es el mensaje de Juan, es el mensaje de Yeshua por medio de Juan, por medio del evangelista. Entonces, resumiendo, tenemos un legado, tenemos un contexto, tenemos dificultades con divergencias y derivas teológicas, ¿sí? Y esto es peligroso porque en esto va a haber que tomar partido y si uno ve finalmente con los años, ¿sí? Vemos que lo que pasaba en el final del siglo I se siguió pasando. Una iglesia principal que sigue el modelo de Pedro, una iglesia más chica, ¿sí? Hablando a nivel mundial, ¿no? ¿Sí? En cantidad de personas o en énfasis, vemos que el modelo de Pedro siempre como que tomó la delantera y ocupó el mayor espacio, reunió a la mayor cantidad de gente, pero siempre el modelo de Juan estuvo vigente y en paralelo. Están los dos modelos en las escrituras y yo creo que el evangelista se esforzó para que encontremos en medio de esta diversidad de modelos, encontremos un punto de equilibrio y un punto de comunión, ¿sí? Que todos sean uno, que todos sean uno. ¿Amén? Amén. Así que bueno, nos queda esta oración sacerdotal que apunta a la obra de Yeshua, apunta a la comunidad y apunta a nosotros también, ¿sí? Porque dice,
no ruego por estos, sino porque los que van a creer después. Y pasaron 2000 años y acá estamos nosotros, estudiando esta oración, este legado y este mensaje, que hoy nos ilumina de manera diferente, ¿sí? Hoy tenemos que contextualizarlo, pero tenemos que pasarlo a nuestra vida, tenemos que traerlo. Y esto queda como tarea para el hogar. ¿Cuál es la tarea para el hogar? Y decodificar este mensaje a mi vida y a mi contexto. ¿Cuáles son las palabras claves para mi vida? ¿Sí? Cada uno puede tener quizás distintas. Hay muchas palabras claves. ¿Sí? Está la exhortación a la unidad, la exhortación a conocer más, la exhortación al amor, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, acá queda para nuestra reflexión posterior entender cómo conectamos nosotros con este legado. Y entender que esta oración, así como el discurso de Moisés, como los grandes discursos, son atemporales, están abiertos, son vigentes, ¿sí? Fueron escritos para que sean vigentes generación a generación, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Sí. Están Sí. abiertos para que tengan un alcance indefinido. Por eso hoy lo podemos estudiar y le vamos a aplicar. Y hoy nosotros, en el siglo XXI, nosotros que somos esos herederos, que somos esos apostolicei, esos que fuimos sido enviados, ¿sí? Generación de generación de generación de generación, hoy somos los únicos que podamos hacer algún tipo de obra conectado con esto, porque somos los que estamos vivos hoy. Ver la importancia del Espíritu de Dios como paracletos, como guiador, ver la importancia, hay una obra que hay que hacer y cuál es, etcétera, etcétera. Así que el Señor y Dios, el Espíritu de Dios nos pueda iluminar para entender cómo nosotros encajamos, porque esto también fue escrito para nosotros. Amén. Amén. Amén.